Bienvenidos a la cuarta sesión de la segunda edición del Seminario de Español como Lengua Extranjera para Estudiantes del Este y Sudeste de Asia. En primer lugar, queremos mencionar que el seminario está enmarcado en el proyecto PAPIME PE 403724, Materiales Complementarios Digitales de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera para Estudiantes chinos, coreanos, japoneses y vietnamitas. Asimismo, me permito informar a las personas que conforman el comité organizador de este seminario. La doctora Rosa Esther Delgadillo, la maestra Stephanie Macías, el maestro Edgar René Pacheco y su servidor, licenciado Adrián Franco. También quisiera compartir con ustedes el sitio web del seminario, https://, seea.cep.unam.mx. También pueden contactar con nosotros a través de nuestro email, el cual es seea@cep.unam.mx. Asimismo, quisiera informarles que dentro de nuestra plataforma se pueden ver las grabaciones de las sesiones pasadas, si así gustan consultarlas. Finalmente, les informo que tenemos un boletín que difunde las culturas de China, Corea, Japón y Vietnam y que vamos a compartir con ustedes en esta ocasión. Sin más, le doy la palabra a la moderadora de este día, la licenciada Sofía Miscoat, quien presentará a nuestras ponentes de esta sesión. Sofía. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estén viendo, escuchando. Bueno, en esta cuarta sesión de la segunda edición del Seminario de Español como Lengua Extranjera para Estudiantes del Este y Sudeste de Asia, contaremos con la participación de la maestra Ho Chan Chi Hong, que nos presentará la ponencia llamada La inteligencia artificial en la clase de lengua, algunas sugerencias para el profesor y el estudiante. También tendremos a la maestra Hong Gok Sung, que nos presentará la ponencia titulada Carácter sociocultural en la prueba escrita de los exámenes de DLP2. Y también la maestra So Huen Time, que nos presentará la ponencia con el título de una propuesta didáctica para desarrollar las competencias lingüísticas en la clase de español a través de los cuentos vietnamitas. Bueno, a continuación leeré las semblanzas curriculares de las profesoras. De la maestra Ho Chan Chi Hong, respecto a su formación académica, realizó sus estudios de grado en lengua inglesa con segunda lengua española en la Universidad de Matanzas, Camilo Cienfuegos, en Cuba, desde 2006 hasta 2012. Después cursó el máster oficial en estudios superiores de lengua española en la Universidad de Málaga, de 2018 a 2019. Y en cuanto a las experiencias laborales, muchas gracias. Bueno, en cuanto a las experiencias laborales de la maestra, trabaja en el Departamento de Lingüística y Literatura Española de la USSH desde 2012 y sus principales tareas consisten en las actividades docentes en las que imparten asignaturas relacionadas con la lingüística y enseñanza de L. Además, es responsable de asuntos de investigación del departamento, cuya labor reside en la coordinación y organización de talleres, charlas, seminarios o conferencias, así como la tutoría a estudiantes interesados en la investigación. Respecto a la maestra Hong Ngoc Sung, es profesora titular de español en la Facultad de Lingüística y Literatura Española e Italiana de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, en la Universidad Nacional de la ciudad de Ho Chi Minh. En 2015 recibió su licenciatura en Lingüística y Literatura Española en la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, igual en la Universidad Ho Chi Minh. En 2019 obtuvo el título oficial de máster universitario en didáctica del español como lengua extranjera en la Universidad Antonio de Nebrija, en Madrid, España. Sus trabajos se centran en las asignaturas de práctica de la lengua, en las que se pretende desarrollar las destrezas comunicativas en lengua y gramática española. En relación con la investigación, sus intereses se enfocan en la didáctica de L en estudiantes vietnamitas, los obstáculos que enfrentan en la adquisición y el aprendizaje del idioma, así como en propuestas didácticas para mejorar su situación. Y por último, tenemos a la maestra So Huen Time,
quien es profesora titular y actualmente está en calidad de ser responsable de la sección del español del Departamento de Lingüística y Literatura Española e Italiana en la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, en la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh. Nació en Hanoi y realizó su carrera universitaria en la Universidad de Hanoi desde 2003 hasta 2007. Después de ser licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Hanoi, se trasladó a trabajar en la ciudad de Ho Chi Minh. Fue profesora titular en la Universidad Abierta Ciudad de Ho Chi Minh desde 2007 hasta 2013. Y en 2010 volvió a Hanoi a participar en el programa de máster para profesores de español como lengua extranjera, brindado por la Universidad de Hanoi en colaboración con la Universidad de Rey Juan Carlos I. Dicho programa fue también apoyado por la Embajada de España en Hanoi. Terminando dicho máster, volvió a la ciudad de Ho Chi Minh. Y en 2013 empezó a trabajar en la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, en la Universidad Nacional de Ho Chi Minh, y fue vicedecana del Departamento de Lingüística y Literatura Española durante los periodos de 2015 a 2018 y luego de 2018 a 2023. Y además contó con una licenciatura en Filología Inglesa por la Universidad Abierta de Ciudad de Ho Chi Minh en 2023. Y actualmente está cursando un curso de máster en enseñanza de inglés como lengua extranjera en la Universidad Internacional de Hong Kong, Vietnam. Bueno, esta es una introducción para que conozcan a las ponentes. Sin duda tienen perfiles muy interesantes y creo que podríamos pues escucharlas y aprender mucho de lo que nos van a compartir a continuación. Les cedo la palabra a nuestra primera ponente, que sería la profesora Ho Chan Chi Hong. Bienvenida. Muy buenos días aquí en Vietnam, desde Vietnam. Muchas gracias por el comité organizador y también por la presentación. Ahora me gustaría compartir una aplicación que será útil para la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Pues voy a compartir directamente la pantalla en el navegador para los pasos. Ahora empiezo. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Aquí tenemos la presentación, lo siento, la aplicación de Notebook LM. Lo voy a teclear por en chat. Notebook. Por si durante la presentación ustedes quieren probar junto con la explicación. Notebook. Es una aplicación de Google. .com. Aquí tienen. Se entra con nuestra cuenta de correo electrónico y aquí al entrar, primero subimos algunos documentos. De la derecha pueden ver, lo siento muchísimo que está en vietnamita. Intenté cambiar en setting para que se cambiara a lengua española completamente, pero solo logré cambiar la lengua de salida, no la lengua de instrucción. Aquí son los recursos. Pues subí algunos documentos. Aquí se puede subir tanto documento en PDF como un video, un audio, un enlace de internet, etcétera. O sea, todo tipo de material que tenemos y que nos servirá de recurso. Aquí es lo que hacemos con los materiales de fuente. Normalmente nos hace un resumen del contenido general
del documento. Podemos elegir, por ejemplo, si yo quiero que me hagan un resumen completo de todos los documentos o solo algunos de ellos. Me van a salir en resumen y aquí yo puedo mandarle órdenes, por ejemplo, que saquen los vocabularios. Voy a ver, por ejemplo, aquí tengo, voy a elegir un manual de español y hago que saca la lista de vocabulario sobre la casa. Normalmente tarda unos segundos, se hace rápido. Es que aquí no tengo muy buena conexión de internet. Aquí tenemos. Señalan vocabulario relacionado con la casa o las partes de la casa o en verbos. Ujú. Depende de cada manual. Tenemos la lista diferente o también una lista conjunta de todos los manuales o todos los documentos que hemos subido. Aquí se puede mandar diferentes órdenes como en cualquier aplicación de inteligencia artificial como en ChatGPT u otros. Ahora, lo interesante es que por aquí, en este lado, es que lo tengo ya. Entonces, mm, en el botón, yo voy a dar a volver. En el botón de la derecha, aquí verán que se puede subir el material y hacerlo un audio. O sea, en vez de ponernos un resumen o cualquier contenido que se les mandamos a hacer, pues nos lo hacen en forma de audio también. Y este nos servirá para los estudiantes. Aquí tengo, yo voy a poner todos los documentos y me ha hecho un Hola, audio. hoy vamos a hacer una inmersión en algo que me parece fascinante. Vamos a ver qué secretos esconden esas primerísimas lecciones de español para alguien que empieza de cero. Tenemos aquí extractos de manuales conocidos como Aula Internacional, Bitácora, y la idea es ver qué nos cuentan de la lengua y la cultura hispana desde el minuto uno. Es como volver a mirar los cimientos, ¿verdad? Empezamos, claro, por lo más básico, presentarse. El típico ¿cómo te llamas? Las nacionalidades, alemana, brasileño, profesiones, estudiante, camarera. Y ahí ya aparecen verbos clave. Llamarse y, sobre todo, ser. Pues sí. Y es curioso porque, fíjate, casi al mismo tiempo que ser, aparece su compañero inseparable, estar. A mí siempre me ha llamado la atención lo rápido que se introduce esa dualidad, que sabemos que para muchos estudiantes es, bueno, uno de los grandes escollos, ¿no? Y es verdad. Y uno piensa, ¿por qué meterse tan pronto en ese jardín? Siendo algo tan complejo, no sería... Ajá. Pues este es el audio que genera. Se habla bastante clara con acento español y aquí podemos ver que se puede cambiar la velocidad del audio al ritmo que queramos, más lento o igual que normal, original o también más rápido. Incluso podemos descargar este audio para servirnos de material de enseñanza. Ahora, podemos añadir notas. Por ejemplo, este audio es de tal tema para una clase de A1 o se usa para el examen parcial. Se puede guardar y bajar todo y cada uno de los contenidos que hemos hecho.
Y ahora usted puede hacer un guía de estudio. Lo siento. Lo siento. Seguimos. A ver. Se puede dar al botón de guía de estudio aquí. Nos va a generar una guía, una consulta, es decir, nos ahorra en trabajo de, por ejemplo, en vez de tenemos que leernos el libro entero o de sacar la información que queramos, pues esta aplicación nos ayuda a hacerlo en unos instantes, en unos segundos. También nos genera conexión no está muy buena, entonces me tarda. Aquí tenemos a la derecha, chat, o si quieren seguir junto conmigo. Aquí tenemos en guía de estudio de español. Nos genera también una prueba de relámpago, un quiz o una prueba escrita, prueba de múltiple opción, lo que queramos. Por ejemplo, aquí, guía de estudio es de español. Nos genera preguntas y también respuestas. Un glosario. Aquí, con explicación. No sé si la pantalla es bastante grande para que puedan leer la letra que hay en la aplicación. Aquí dice glosario de términos clave. En término utilizado en el libro y también su explicación en español. De vez en cuando también da ejemplos. Ujú. Ahora, en análisis de materiales. Nos pone incluso la fuente. Este material es bueno también porque cuando nos saca la información, también cita de dónde lo saca y estudia la fuente. No es solamente poner la información y no sabemos de dónde viene y nos tenemos cómo verificarla. Aquí sí se estudia la fuente. En análisis de materiales de español para nivel A1, primero ponen la fuente de los materiales de recursos que he puesto en la aplicación. Luego nos señalan los temas principales, ideas o hechos más importantes y explican. Se puede poner solamente relacionado con un tema concreto o también a todos los temas del libro entero. Vale. Pues a través de esta aplicación me parece lo ideal sería aprovecharla para tener recursos de audio. Es que normalmente nos podría costar buscar un audio que tiene en ritmo o en tema adecuado para nuestros propios alumnos. Entonces aquí con
La liga. Perdone. Con la aplicación nos genera el audio del tema. Tenemos que mandarle, que tenemos que cuente, por ejemplo, una lectura, un texto, un audio o un video. Y el otro uso sería reducir en tiempo y trabajo de leer y de tener la información rápidamente en varios libros. Esta aplicación puede trabajar con documentos de muchas páginas y muchos documentos al mismo tiempo. Solo tenemos que mandarle la orden. Vale. Ok. Seguimos. Yo aprovecho la aplicación también para, sobre todo para los audios, y los alumnos pueden practicar. Es lo que quería compartir sobre la aplicación. No sé si tienen alguna pregunta o sugerencia para aprovechar más. No sé si han utilizado esta aplicación. Pues muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a la profesora Chan Ki Hong por la demostración de esta página, Notebook en google.com, que creo que podría ser una gran herramienta para los estudiantes, para su enseñanza, para que sea un poco más fácil de digerir como el aprender el idioma. Sin más, ahora le damos la palabra a la profesora Hong Nok Sung, con la que pues nos empezará a hablar sobre el carácter sociocultural en la prueba escrita de los exámenes de DLP2. Sin más, le cedo el micrófono a la profesora. Sí, muchas gracias. Buenos días de nuevo desde la ciudad de Ho Chi Minh. Vale, y nada más voy a empezar con mi ponencia sobre en carácter sociocultural en la prueba escrita de los exámenes de DLB2. Actualmente, mi ponencia, o sea, se proviene desde mis observaciones en algunas asignaturas que encargo en los últimos años. Uno de estos, um, una de estas asignaturas tiene relación con la prueba escrita. Entonces, me gustaría compartir mis observaciones con todos ustedes y espero que en un futuro cercano podría yo como desarrollar con, con más con más intensidad sobre ese tema. Aquí tenemos en DLB2 y con su como prueba escrita, entonces entendemos que um, como cuenta con dos tareas. Uno, la primera tarea es escribir una carta o un correo electrónico y la segunda es un artículo de opinión. Entonces aquí
Este análisis explora el papel de carácter sociocultural en las pruebas escritas de DLB2 y voy a examinar algunos contenidos socioculturales en algunos modelos, desde los materiales oficiales de reparación de DLB2. Primero voy a pasar muy rápido con la teoría sobre la cultura y la competencia sociocultural. La cultura es un conjunto de valores, creencias y prácticas compartidas por un grupo social y que tiene relación estrecha con la cultura. En la enseñanza de él tenemos la competencia sociocultural. Es la capacidad para usar el idioma respetando normas sociales con los contextos culturales. Y según el plan curricular del Instituto de Cervantes, los contenidos de saberes de comportamientos socioculturales hacen preferencia al conocimiento basado en la experiencia sobre el modo de vida, los aspectos cotidianos, la identidad colectiva, la organización social, las relaciones personales, y otros más que se dan en una determinada sociedad, lo que creen que nos ayudarán en las tareas comunicativas. O sea, es esencial para comunicarse eficazmente en español y entender la diversidad cultural. La metodología de este análisis, primero, la selección de manuales. Se eligieron algunos materiales más utilizados y reconocidos para el DLB2. Después, aplica los criterios de análisis. Aquí yo pongo un poco, sea, es desde una perspectiva muy personal. Entonces, los nombres son muy básicos y sencillos, como en tema, en formato de texto y en contenido y la expresión escrita. Vamos a ver más de esto en la parte de para ejemplificar, donde tengo la oportunidad de explicar un poco más detalle. Y la tercera es en enfoque. En enfoque aquí, claro que sí, enfoque cualitativo. A ver, en año pasado yo tengo la oportunidad o tuve la oportunidad de presentar mi ponencia sobre algunas características de grupo meta, o sea, de nuestros alumnos de aquí en la universidad. Y aquí yo quiero aprovechar un poco sobre esa ponencia porque claro que sí, no cambiamos en grupo meta. Nuestro grupo meta son los estudiantes universitarios quienes aprenden español como su lengua extranjera, pero lo que tengo que dar énfasis es que aprenden sin inmersión. Entonces, la competencia sociocultural se convierte en un, al mismo tiempo, un tesoro, pero también un reto para los alumnos, porque faltan la, como la verdad de la cultura, sino todo lo que ellos aprenden sobre la cultura o los saberes socioculturales a través de los materiales, los videos, o sea, también desde sus profesores. Em, Ellos aprenden español desde su primer año, entonces muy temprano, y desarrolla las destrezas comunicativas a través de las asignaturas como práctica de la lengua y también am, en las asignaturas de interacción comunicativa, lo que se diseña por niveles y adapta
como cada año o cada semestre de ellos. Al lado de las asignaturas para desarrollar la lengua, o sea, conocimiento lingüístico, también hay hay asignaturas para como enriquecer los conocimientos de gramática, de morfología y también de los temas sobre cultura, literatura, arte. Al lado de estas asignaturas, ellos también mm, cursan algunas asignaturas especializadas, lo que vincula a su trabajo en futuro después de su graduación, como en turismo, o negocios o la enseñanza. Am, Simultáneamente con con el currículo español, ellos también tienen que terminar varias asignaturas vietnamitas, lo que causa más presión para ellos porque al mismo tiempo tienen que aprender nueva lengua y también tienen que terminar un programa obligatorio en que cuenta con varias asignaturas dinamitas de la filosofía, de la historia. En el contexto de aprendizaje, aquí observo yo desde la asignatura que se llama Análisis y Producción de Textos Escritos en segundo. Como su nombre, es una asignatura que se centra en el análisis y la producción de los textos escrita, pero de nivel un poco más complejo, de nivel B2, donde los alumnos necesitan terminar las tareas um, con más requisitos de valorar de la opinión personal, de registro formal. Y sí, aquí sobre los libros y manuales utilizamos aquí en el mayor tiempo utilizamos los tres libros y manuales como ustedes ven en la pantalla, pero con exacteras tengo que explicar un poquito. Exacteras aquí significa que en algunos materiales, porque en año de impresión es un poquito más hallar. Entonces, en algunas tareas, los docentes como nosotros tenemos que actualizar. A veces tenemos que buscar, por ejemplo, un gráfico con los datos más recientes en lugar de los años más allá para que los alumnos puedan tener más acceso y también entiendan en contexto del tema para terminar su redacción. Entonces, han explicado un poquito sobre su experiencia con la competencia sociocultural. La mayoría de nuestros alumnos han estudiado inglés como lengua extranjera en su educación obligatoria y a pesar de que se escribe o se pretende un enfoque comunicativo, los manuales no diseñan las actividades comunicativas, sino se enfoca más en los ejercicios gramaticales o la lectura. Entonces los alumnos ya están acostumbrados con el método gramática traducción y también por muchos años no tienen un hábito de desarrollar las destrezas comunicativas como hablar o escribir creativamente.
lo que después crea algunos problemas para nosotros como sus docentes de español en la universidad, porque en el enfoque de, de enseñar de nosotros es muy diferente con lo que han aprendido o lo que han estado acostumbrados por muchos años. Um, y tampoco se enfoca en los aspectos lingüísticos, perdón, solo enfoca en los aspectos lingüísticos y, y no desarrolla la competencia sociocultural de los países nativos de la lengua meta. Significa que, por ejemplo, aquí los alumnos aprenden inglés como su lengua extranjera en la educación obligatoria desde la edad de 12, desde los 12 años hasta 18 años, um, sin aprender o sin tener mucho conocimiento sobre um, los conocimientos socioculturales de los países que hablan inglés como su lengua materna, sino ellos tienen que aprender o autoaprender fuera de la clase por internet, por las redes sociales. Entonces, los conocimientos previos del mundo de los alumnos antes de la universidad no son iguales, muy diferentes entre ellos, lo que después se convierte en un reto en un momento de trabajar con español y afecta a las habilidades comunicativas en nuestra clase, especialmente en la escritura. A pesar de que aplicamos como lo que explica en plan curricular en el Instituto de Cervantes, cuando intentamos, o sea, intentamos aplicar los elementos culturales y socioculturales en las clases de primer día, en el momento de empezar con español los alumnos, a través de los manuales, am, sí, de los manuales escritos por los nativos, claro. Am, en estos manuales, la lectura, su lectura introduce bastante conocimientos, no solo de lingüístico como el léxico o la gramática, sino también los conocimientos culturales como los festivales, la fiesta, los días importantes en mundo hispano, como la Navidad, algo como así, y a través de los materiales audiovisuales. Am, Además de los manuales didácticos, también se dedican en nuestro programa varias asignaturas para ampliar conocimientos de cultura, sociedad, artes, literatura española y literatura hispanoamericana. Sin embargo, a la hora de redactar un texto en la prueba escrita, mm, todavía les cuesta mucho a los alumnos. Para ejemplificar, yo puedo explicar un poco más y también ustedes pueden observar con más claridad. Por ejemplo, aquí en la pantalla tenemos una tarea 1, en la que los alumnos tienen o deben redactar una carta de registro formal para solicitar una beca. Más o menos también podemos entender como una carta de presentación. Y aquí hay algunos
no tanto como problema, sino hay algunos puntos que nos dan cuenta. Y si no explicamos antes de la actividad de escrita a los alumnos, muchas veces se confunden después, porque aquí en tema, primero con el tema Erasmus, no sé si Erasmus es muy popular en México o no, pero en Vietnam no tanto. Entonces muchos alumnos se confunden porque solo ven la beca. Entonces, a pesar de que no entienden muy bien qué es Erasmus, para qué, para quién, cómo solicitar, rápidamente escriben en su esquema algunas razones como, am, por ejemplo, todavía yo tengo una dificultad o un problema con dinero y me gustaría o sí, solicita la beca para seguir en estudio en Vietnam. Pero claro que sí. Erasmus, la beca Erasmus no, como no trabaja o no funciona así, sino es una oportunidad de intercambio desde país a país para tener como la oportunidad de aprender no solo en conocimiento, sino también la cultura de otros países y especialmente entre los países en Europa. Pero con los alumnos, Erasmus es como un término muy extraño. Entonces, solo leen las instrucciones de la tarea y llegan muy rápido a la conclusión como yo he dicho, es que sus razones por solicitar la beca es muy como diferente con la función o el motivo de la beca. Y es una cosa que tengo como, o tenemos como los docentes, tenemos que explicar a ellos cómo funciona, cómo solicita la beca Erasmus, no son como lo que normalmente ellos ven aquí en Vietnam. Y la segunda cosa es en formato de texto, es una carta formal. Significa, los alumnos tienen que um, aprender a utilizar las palabras útiles um, y relevantes de este tipo de texto. Por ejemplo, con encabezamiento, la despedida y en tono de voz o la forma cortesía entre usted y ustedes, pero normalmente en Vietnam, especialmente para la beca, muchas veces los alumnos no tienen que escribir una carta para presentarse, sino solo rellenan un formulario con sus datos personales y también entregan los documentos como la prueba para su situación financiera y recibir la beca como un apoyo financiero en su estudio universitario o en la escuela. Y otra cosa de formato texto que tenemos ver es en Vietnam, en las cartas y también en los documentos oficiales federales. Deben escribir nombre oficial en país y lema oficial en encabezamiento, lo que no, lo que no hacen el mismo en una carta formal en castellano. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo en internet de sí, un formulario de registro en mantenimiento, en matrimonio, sí. Como en encabezamiento, ustedes pueden ver el nombre oficial del país en mayúscula
Y la segunda columna, perdón, la segunda frase es el lema oficial como la independencia, la libertad, felicidad, algo como así. Y en lugar de estimado a un señor, normalmente se escribe como a esta persona o a esta oficina. Y es algo que sí existe la diferencia entre en registro o en formato de texto de las dos lenguas y las dos culturas. La tercera cosa es el contenido y la expresión escrita. Es que desde mis observaciones y las dificultades de los alumnos, am, como he mencionado en muchos casos, no hace falta escribir una carta de presentación los alumnos para solicitar una beca. Y am, una cosita más muy notable es que en estilo de escribir o en estilo de expresar las ideas entre la cultura vietnamita o entre los alumnos vietnamitas y, y los demás, es que en la cultura vietnamita es un poquito indirecto. Es que al principio no llega francamente a motivo de la carta o a motivo de discurso, sino tienen que como introducir tema y después explica un poquito más y después podéis como pueden describir un poquito sobre la condición de la familia, pueden como describir sobre su estudio, los cloros, y al final es como la parte antes de gracias por atención, más o menos como la conclusión. Es, es en espacio, es el lugar donde se muestra el motivo principal de esta carta o de este discurso. Pero por otro lado, con la cultura de la lengua meta, aquí como la lengua castellana o lengua española, más directo. Es que al principio de la carta, como los modelos en la clase que utilizamos, francamente, directamente al principio de la carta llegas como le escribo esta carta para, por ejemplo, para solicitar la beca, para expresarle una idea de esto, por ejemplo. Entonces, la diferencia en la cultura se puede causar más dificultades a los estudiantes de nuestro grupo meta al redactar de la prueba. Otro ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo de la tarea 2, opción 1 de la prueba escrita de DLB2. Es una tarea en la que los candidatos deben redactar un artículo de opinión basando en un gráfico o en una tabla de los datos numéricos. Aquí tenemos un modelo de la tarea 2 sobre en viaje, los viajes dentro de la propia comunidad de residencia en 2 años, de 2019 y 2020, en algunas comunidades autónomas de España. A ver, y aquí con las pautas para ellos, ¿vale? Analizar. En tema, aquí tenemos viajes o hábitos de viajes o en turismo, pero los alumnos pueden tener dificultad de
mm, reconocer o para explicar por qué la gente elige los viajes dentro de la propia comunidad o de residencia en lugar de los viajes internacionales en ese periodo, especialmente en los años de COVID, pero aquí no se explica explícitamente esa información, s- sino vienen desde el conocimiento previo de ellos. O sea, hay una tendencia de viaje o de turismo aquí en gráfico. O sea, también un problema de la geografía. Por ejemplo, aquí tenemos muchos lugares en España. Entonces, al conocer un poco sobre la geografía o dónde están, o sea, dónde están las comunidades, es una clave para ellos, para los alumnos, en redactar con eficaz su trabajo. Con el formato de texto, es un texto formal en forma de artículo de opinión. Entonces, normalmente se requieren dividir en texto en partes diferenciadas como la introducción, desarrollo y conclusión. Es que los alumnos también tienen que saber esta, esta estructura para cumplir las pautas o cumplir los requisitos de la prueba. También cuenta con un título que sea muy claro y resuma de forma efectiva el contenido del texto. Es algo de formato en texto también los alumnos tienen que darse cuenta. ¿Por qué? Porque en Vietnam normalmente los estudiantes universitarios no redactan o no escriben un tipo de texto como así. Entonces, algo, un punto o algo que pensamos que es muy normal o es tan normal en, en la prueba escrita de él se puede convertirse en una dificultad, un obstáculo de ellos, si no saben muy bien. Y por último, con el contenido y la expresión escrita de esta tarea, en primer punto es lo mismo como lo que tenemos en la tarea 1 antes. Es que una cultura es como no llega francamente lo que quiere decir. Al principio tienen que explicar un poco más, tienen que echar un poco más detalles. am, y por otro lado, la otra cultura siempre tiene un estilo de redactar muy sencillo y como muy franco, muy directo. Una cosita más aquí, desde mi observación personal, claro, es que es es una tarea en la que requiere valorar o expresar opinión personal, pero con las características del grupo meta como mencioné al principio de mi ponencia. Los alumnos siempre tienen un miedo de la corrección de su opinión personal. Es que entendemos muy bien que solo es una opinión personal. Am, Como los alumnos, tú puedes o vosotros podéis expresar lo que pensáis o lo que piensas en gráfico, qué elemento, qué cosa que más que te llama más atención, que os llama más atención. Pero siempre con nuestros alumnos, ellos tienen un miedo de la corrección, a pesar de que es algo personal, pero ellos tienen un miedo de decir algo mal o decir algo incorrecto. Entonces, a pesar de
opinión personal, como su nombre, ellos tienen una tendencia de buscar la verdad antes de decir algo, en lugar de lo personal. Entonces, es algunas características que solo podemos observar en el momento de trabajar con ellos en la prueba escrita. Aquí, con las características de nuestro grupo meta, que no tiene un hábito de expresar opinión personal, que no tienen hábito de expresar su idea a través de texto oral o texto escrito, y también ya tiene un hábito de estilo de aprendizaje, gramática, traducción, y también con su programa universitario que están llena de asignaturas de muchos temas y también de dinamitas y de españoles. Primero, me parece claro que si competencia sociocultural es clave para superar la prueba escrita con éxito. Y después, como docentes, y tanto docentes como y los alumnos deben integrar la cultura en enseñanza y práctica continua en la clase, porque, porque ellos tienen muchas asignaturas para trabajar. Entonces, muchas veces ya trabajan o ya han trabajado con ese elemento cultural o sociocultural antes, pero después en otra asignatura ellos ya se han olvidado y tienen que revisar para ellos. Entonces, aquí yo solo quiero explicar un poquito más sobre las implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje. Primero, con la integración sociocultural, es que, como yo digo, podemos fomentar más actividades, asignaturas o materiales para desarrollar o enriquecer el conocimiento sociocultural para los alumnos, especialmente en el contexto sin inmersión como nuestro grupo meta, y en uso de textos auténticos y situaciones reales para que ellos puedan tener acceso a lo real. Evaluación. En la evaluación de los textos y de las tareas, debería considerar la competencia social y sociocultural como un criterio para valorar la producción escrita. Y por último, es, es muy personal, pero es la sensibilidad de cada docente. Es que el docente, como su papel en la clase, como un apoyo a los alumnos, em, es que tienen que como la sensibilidad de saber o de reconocer el momento de revisar, de repetir o de explicar a los alumnos sobre los elementos socioculturales. Y sí, y así. Y es todo. Sí, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, profesora Hong Nok Sung, por su ponencia. Creo que es muy interesante esta perspectiva en donde se, se aporta la cuestión sociocultural para el aprendizaje de la lengua. Y bueno, para finalizar, tenemos la ponencia de la profesora Song Huen Tan, quien nos va a presentar una propuesta didáctica para desarrollar las competencias lingüísticas en la clase de español a través de los cuentos vietnamitas. Sin más, pues le cedo el micrófono.
Muchas gracias por Sofía, por la presentación. Ahora me toca a mí y permítanme a compartir mi pantalla. Pero se puede ver mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Ya, gracias. Bueno, siempre con tantos años de experiencia como una docente en la enseñanza de español como lengua extranjera, que siempre se me está ocurriendo una pregunta que cómo podemos hacer que las clases de español sean más atractivas, motivadoras para los estudiantes vietnamitas, porque yo siempre trabajo en Vietnam. Y en esta presentación yo propondré el uso de los cuentos de hadas vietnamitas, o sea, los cuentos tradicionales vietnamitas, como un recurso didáctico para fomentar la participación y el aprendizaje activo de los estudiantes en la clase de L en Vietnam. Al utilizar materiales familiares y revelantes para los aprendientes. Yo espero que podamos despertar el interés de los estudiantes y crear un ambiente de aprendizaje más dinámico. Pues voy a empezar a explicar la estructura de mi presentación. Yo voy a empezar con una introducción y luego yo voy a hablar de los objetivos, de la propuesta y luego yo voy a presentar la propuesta, una propuesta como una sugerencia y luego las conclusiones, reflexiones y las referencias bibliográficas. Bien. Entonces yo voy a empezar con un término, globalization. Yo no sé si alguien en esta jornada haya escuchado o haya conocido de esta palabra globalization, pero este término presentado por primera vez por Rolando Besson en Harvard Business Review en 1980, y él es un sociólogo inglés. Y globalization es una palabra compuesta de dos palabras, globo y loco. Así que tenemos la palabra globo, que ustedes puedan ver aquí. Pueden ver aquí la definición de globalization. Y según esta definición, globalization significa que es un producto o un servicio que se manufactura, que se fabricado y distribuido por todo el mundo, pero en cada mercado nacional, en cada mercado local, se tienen que adaptar, ajustarse para que sea más apropiado para los clientes, los consumidores de este mercado local. Por ejemplo, Starbucks es una marca es una cadena de cafetería que viene de los Estados Unidos, ¿no? Y que podemos ver que hay muchas tiendas de Starbucks en todo el mundo. Y que, por ejemplo, en Vietnam, Starbucks está como lleva tantos años presentando en el mercado de café, en el mercado de bebidas en Vietnam, y que se pueden ver que en cada tienda de Starbucks, en cada cafetería de Starbucks, se adapta, se transforma para que la decoración, la presentación, los servicios y hasta que como el sabor de café sea más adecuado para los clientes, los consumidores vietnamitas. Pues entonces viene de este término, aunque viene de negocio, la economía, pero se me ha ocurrido una pregunta. Pues entonces, localizando en español, ¿por qué no? Porque para mí el español funciona como un producto, ¿no? Porque en español no es solo un idioma, no es solo una cultura, sino que en español también se considera como un producto que se enseña, que se da clase de español por todo el mundo.
tenemos en español mundial, que es español como internacional, que se utiliza en todos los países que habla español, pero tenemos en español castellano o sea, en español península, también tenemos en español mexicano, español cubano, en español se habla en Chile, en Argentina, y hasta que también tenemos en español en Asia, en español de Vietnam. Entonces, yo creo que para los docentes, nosotros, los docentes que no son nativos, los docentes vietnamitas o los docentes coreanos, japoneses, o sea, los docentes que no son los nativos, que no son de los países habla español, pues entonces, ¿por qué no localizamos en España? Y desde mi punto de vista, después de tantos años trabajando, yo creo que la idea de localizar o localization en español es una buena idea. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que hablar de la motivación. En este caso, yo estoy intentando, aplicando la idea de localization en mi clase de español, primero con la práctica de la lengua a través de los cuentos de hadas vietnamitas. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, los cuentos de hadas vietnamitas son familiares para los estudiantes, para mis estudiantes, y generan un mayor interés y motivación. Y como ves, al conectar sus experiencias y cultura, y los estudiantes se sienten más involucrados en el aprendizaje y están más dispuestos a participar en las actividades didácticas desarrolladas en la clase. Es decir, que yo utilizo el español como la lengua de vehículo, pero además, en vez de utilizar los cuentos españoles, por ejemplo, sí, yo también utilizo los cuentos españoles o los cuentos de hadas eh, internacionales como la Blancanieves o algo así en la clase de español para que mis estudiantes practiquen, pero también yo intento y yo quería utilizar mis cuentos vietnamitas para que yo pueda como mezclar entre en carácter cultural Vietnam en mi clase de español. Así que viene la segunda motivación, es el contexto cultural. Los cuentos de hadas vietnamitas ofrecen un contexto cultural rico, auténtico y muy familiar a los aprendizajes, lo que les facilita la comprensión previa y es más, les ayudará a imaginar y ser más creativos, mis estudiantes. Y como ya que ustedes puedan ver en la presentación de la profesora Dương Hồng Ngọc, ella ha repetido muchas veces que los estudiantes vietnamitas, nosotros tenemos un carácter muy tímido en la clase, un carácter que es indirecto, que no quería presentar su opinión personal a veces y vemos que en la clase de español, como el español es su lengua de meta, no es su lengua materna. Y a veces si usamos en contenidos cultural, un contenido cultural que no sea muy familiar para ellos, para mis estudiantes, así que a veces se pierden la confidencia en sí mismo, así que no querían hablar. Pues entonces, en esta vez, si yo utilizo los cuentos vietnamitas en la clase de español para desarrollar sus habilidades comunicativas, pues entonces yo puedo como eliminar o facilitar el primer paso de la comprensión de la lectura. Y yo veo que así que mis estudiantes puedan sentirse más confianza, pueden tener más confianza, se pueden creer en sí mismo a explicar algo que ya conocía antes en la clase de español, o sea, se utiliza el español como un vehículo para expresar su conocimiento, así practican. Pues entonces, ese motivo de esta propuesta es el desarrollo de habilidades comunicativas a través de las actividades como la reescritura de cuentos, la creación de diálogos o la representación de escenas.
Los estudiantes pueden practicar y luego desarrollar la producción e interacción oral y escrita, así como la comprensión auditiva a través de las actividades. Entonces, vamos a ver. El objetivo de mi propuesta de la combinación de los cuentos vietnamitas en la clase española es, primero, mejorar el vocabulario de los estudiantes. Se presentarán vocablos relacionados con el tema del cuento y el vocabulario pueden venir una parte de los estudiantes como su conocimiento previo del tema y luego también los vocabularios están presentados por, o sea, enriquecidos por la parte de la docencia. Y luego ve la amplia en conocimiento cultural. Los alumnos interpretarán y discutirán el significado moral y cultural del cuento, pero a través del español, porque como ves, los cuentos vietnamitas con el significado moral vietnamita, la cultura vietnamita, y todos los estudiantes puedan entender con profundidad, así que ahora ellos solo tienen que utilizar en español para expresar su idea. Y entonces el objetivo de la propuesta es potenciar la expresión e interacción oral. Mi propuesta que se centra más en la expresión y la interacción oral que es escrita más que la comprensión lectura, ¿ok? Porque yo quería que los estudiantes se fomenten la comunicación oral a través de la narración, el diálogo o la dramatización de los cuentos vietnamitas. Y por último, o sea, el cuarto objetivo de mi propuesta es desarrollar la expresión escrita. Además de hablar, los también se espera que los alumnos puedan crear textos a partir de los trabajos trabajados, los cuentos trabajados. Pues aquí yo voy a presentar la secuencia de la propuesta. Es que siempre en la clase, a cada vez que yo utilizo los cuentos vietnamitas, yo siempre desarrollo esta secuencia a partir de 4 fases. La primera fase es la presentación, o sea, la introducción a los cuentos elegidos. La introducción se puede hacer a través de una lluvia de palabras o una presentación de algunas imágenes o algunas fotos de los cuentos elegidos de cuentos, o sea, a través de una canción que se habla del tema de los cuentos. Y la segunda fase es la descripción. La descripción aquí significa que yo voy a explicar las tareas que los estudiantes tienen que hacer con estos cuentos. Y como decía yo, como yo utilizo los cuentos vietnamitas, los cuentos de hadas, los cuentos tradicionales vietnamitas que ya conocen los estudiantes. Así que yo puedo eliminar el paso de la comprensión de lectura para los estudiantes. Así que yo puedo empezar inmediatamente con la producción de los estudiantes después de que ellos conozcan las tareas que tienen que cumplir. Y la tercera fase aquí es la producción. Después de unos minutos, los estudiantes van a presentar las actividades orales y escritas basadas en los cuentos elegidos de acuerdo con la guía y con la explicación, con las instrucciones que ya explicaron. Y la cuarta fase, o sea, la última fase aquí es la evaluación. Los docentes van a evaluar las competencias lingüísticas desarrolladas por los estudiantes. Bien, entonces ahora yo voy a presentarles un ejemplo de una didáctica que ya he aplicado con mis estudiantes en primer año. Es en el nivel A1 que yo hice en el semestre pasado. Y la duración de esta unidad es una sesión de 60 minutos, o sea, una sesión de 1 hora.
Y los contenidos trabajos son, primero, con el léxico. Ellos trabajaron con el vocabulario de la descripción de personas. Es decir, que esta unidad didáctica funciona como la última tarea o la tarea final de una lección, de una unidad más grande. En esta unidad, o sea, en las sesiones previas, estudiantes trabajaron con el vocabulario, con la descripción, con los textos de la descripción de personas. Y así que esta propuesta, esta unidad funciona, decía yo, como la tarea final, donde ellos van a producir sus trabajos finales. Y como ellos tienen que revisar el vocabulario de la descripción de personas, con el verbo ser y estar, cuando utiliza ser y cuando se utiliza estar para describir a personas. Y el objetivo de la comunicación es describir personas y crear los diálogos muy sencillos entre las personas descritas, que se miden a uno. Y las destrezas trabajadas aquí se centra en la expresión, interacción oral. Y los materiales necesarios aquí son muy simples, solo son las imágenes o dibujos de los cuentos elegidos. Y, y también los lápices de colores para colorear, que yo voy a explicar luego. Y seguido aquí, de acuerdo con 4 fases que yo voy a aplicar en esta propuesta, pues entonces en el primer paso o en la primera fase, yo voy a hacer un calentamiento de la clase para que ellos conozcan de qué cuentos van a trabajar en esta sesión mediante una lluvia de las palabras, como he explicado, una lluvia de las palabras. Y yo también puse un fragmento de la canción que se habla del tema del cuento, y luego yo presenté unas imágenes sacadas del cuento, algunos escenarios en el cuento para que ellos puedan adivinar de qué cuento se trata. Y después del calentamiento yo presenté las instrucciones que ellos tuvieron que hacer, tuvieron que producir. Pues en el segundo paso, los estudiantes hicieron las tareas, cumplieron las tareas siguiendo las instrucciones que yo presenté. Por ejemplo, primero ellos colorearon los personajes en las imágenes que yo distribuí para cada grupo. Y ellos pueden utilizar su creatividad para colorear. Por ejemplo, si hay un sol, no tienen que colorear el sol con el color amarillo, sino en color rosa o en color azul, depende de su creatividad. Y luego con las personas que aparecen en cada imagen o en los dibujos, ellos pueden, aunque solo cuento de la mitad, los personajes son de la mitad, pero ellos pueden pensar que esas personas pueden llevar el pelo rizado, el pelo rubio, o tienen los ojos azules, depende, porque el objetivo comunicativo es practicar con el vocabulario de la descripción de personas en español. Y después de colorear los personajes en los dibujos, en las imágenes, en grupo, ellos tienen que pensar en un diálogo simple entre esos personajes. Y los diálogos tienen que basar en contenido comunicativo, en la gramática que ya ha aprendido. Por ejemplo, ellos tienen que utilizar el imperativo afirmativo entre los personajes, o ellos tienen que crear un diálogo de preguntar y dar dirección por las calles, algo así. O también ellos tienen que hacer un diálogo entre una madre y un hijo hablando de su clase de español, por ejemplo. En contenido del diálogo, como decía yo, ellos tienen que repasar lo que ya aprendieron en las clases, en las lecciones anteriores.
En tercero paso, es el paso de la producción. Pues entonces los estudiantes tienen que presentar sus trabajos, y su presentación se divide en dos partes. La primera parte, ellos tienen que describir a los personajes coloreados en su trabajo, utilizando el vocabulario y la gramática de la descripción de personas. Y después de la descripción de los personajes coloreados, ellos tienen que presentar oralmente los diálogos imaginados, que tienen que designar entre los miembros de su grupo quién va a presentar el papel de este personaje, quién va a presentar el papel de otro personaje y cómo se interactuar en ese escenario. Y siguiente, ¿no? Yo les voy a presentar unas actividades recomendadas por niveles, por ejemplo, ¿no? Por el nivel A1, A2, y que podemos utilizar como las actividades como la creación de los diálogos simples, basando en los personajes y las situaciones en cuanto se pide a los estudiantes que crean diálogos simples o un poquito más complejos, pero de acuerdo con el nivel que ellos ahora están cursando, y luego los practican oralmente ante la clase. Y con el nivel A2 y B1 se puede utilizar la adaptación, desarrollar la adaptación del cuento. Significa que se divide la clase en grupos pequeños y cada grupo elige un fragmento del cuento de hadas y lo adapta a una pequeña presentación teatral en español. Otra actividad es la creación del final del cuento, que se aplica para el nivel a partir del nivel B1 y se anima a los estudiantes a ser los escritores creativos y utiliza su propio vocabulario para reescribir el final del cuento de una manera diferente, porque a veces no todos estamos satisfechos con el final de los cuentos de hadas. Y como los estudiantes son los jóvenes, los que dicen que es los de la generación Z, los de la generación muy creativa, dinámica. Así que yo siempre quiero que en mi clase de español mis estudiantes sean más creativos, que ellos puedan aplicar su creatividad. Entonces creo que esta actividad a partir del nivel B1, la recreación de un final de cuento, les van a gustar a mis estudiantes. Otra actividad recomendada es la creación de poemas o canciones basados en el cuento, también a partir del nivel B1. Además de la reescritura del final del cuento, también los estudiantes podrán aplicar su creatividad, su talento, no solo talento lingüístico también, sino el talento artístico en la creación de los poemas o las canciones que se les gustan, las melodías, la canción basados en el cuento, para expresar sus opiniones o sus pensamientos personales. Y otra actividad es la discusión sobre los valores morales y culturales que nos presenta el cuento. De esa manera se crea un foro de discusión en la clase o después de la clase en las plataformas digitales como un LMS de la clase, y se crea un foro de discusión comparando los valores mencionados en el cuento y los de la sociedad actual. Es decir, que los cuentos tradicionales vietnamitas no son de muchos años antes. Entonces, el objetivo de esta actividad es hacer una comparación entre los pasados y los actuales. Y desde el punto de vista de los jóvenes, entonces, que piensan sobre como algunas lecciones, valores, algunas lecciones morales en el pasado que ya ahora ya están de moda actualmente o no. O, es decir, que yo quiero que mis estudiantes como levanten su voz personal en algunos rasgos o algunos aspectos socioculturales.
Y cómo evaluamos esta unidad, esta actividad. Normalmente, ¿vale? Podemos evaluar la actividad, las competencias lingüísticas de los estudiantes a través de estos cuentos. Primero, mediante la observación de los docentes. Esta evaluación del desempeño de los estudiantes en las actividades que los docentes pueden observar, que si a los estudiantes les gustan esta actividad o no, o podemos observar también su contribución a las actividades desarrolladas. Y la otra evaluación recomendada es la autoevaluación. Podemos elaborar una ficha de autoevaluación para los estudiantes al final de la unidad, para que ellos puedan reflexionar sobre su propio aprendizaje. Otra evaluación es la heteroevaluación o la coevaluación. Después de autoevaluarse, los estudiantes se evalúan mutuamente o entre grupos, de uno se evalúa para otro miembro de su grupo y luego este grupo evalúa para otro grupo. Y por último, el portafolio es la recopilación de trabajos para evaluar el proceso, es decir, la evaluación en ese tipo de actividad es una evaluación por aprendizaje, una evaluación para mejorar el desarrollo de las actividades docentes en la clase, no es una evaluación para calificar o para calificar el nivel de español de los estudiantes o su uso de la lengua. Y conclusiones y reflexiones. Pues ese es mi punto de vista después de tantos años trabajando con los estudiantes vietnamitas y después de 2 semestres aplicando esta propuesta en mi clase de español. Yo veo que desde mi punto de vista me resulta que los cuentos tradicionales fomentan la motivación y el interés de los estudiantes y se estimulan la comprensión y respeto por la cultura de los aprendices. Y los estudiantes participan de una manera integral y significativa. Y además, una cosa más, que desde mi punto de vista, porque yo estoy aplicando esta propuesta en Vietnam, en mi clase de español para los estudiantes vietnamitas. Así que yo utilizo los cuentos de hadas vietnamitas, pero como ya he explicado al principio de mi presentación, eso es hablando del término de globalization, de la globalización en español. Así que yo creo que esta idea se puede adaptar en todos los países. En los países que hablan el español funciona como la lengua extranjera o una lengua española de segunda lengua. Por ejemplo, en Japón, se puede utilizar los cuentos de hadas japoneses, o en Corea, en China o hasta en los países que no es España península, sino los países en América Latina. En vez de utilizar los cuentos españoles, castellanos, se pueden utilizar los cuentos tradicionales de nuestro propio país para aplicar en la clase de español, y usamos el español solo como una lengua de vínculo. Y nuestros cuentos tradicionales, como los materiales, los recursos didácticos para ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar su competencia a practicar el español. Esta es mi referencia bibliográficas. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, profesora Tan. Sin duda, pues este enfoque de enseñar a través de cuentos y cuestiones culturales, pues creo que es algo muy importante para los estudiantes y creo que también se liga con la ponencia de la profesora Hong, en el sentido de que hay que contextualizarlos socioculturalmente para que tengan una apreciación más rica y grande de lo que es aprender un idioma. Muchas gracias. A continuación voy a leer preguntas que nos han mandado en el chat. La primera es del profesor Adrián Franco, que dice:
¿Qué tan factible es el utilizar la inteligencia artificial en las clases de enseñanza de español en otros países? Esa sería la pregunta. No sé si alguien gusta contestar. Bueno, creo que pasaré a la siguiente pregunta, que sería, bueno, creo que esta va para la profesora Tan. Dice, ¿nos podría comentar cuáles son los temas de los cuentos vietnamitas? ¿Son de tradición oral? ¿Podemos consultar las versiones en español de esas narraciones? Bueno, los temas de los cuentos vietnamitas son variados, que se puede dividir en como los temas, los mitos, o como el origen de la naturaleza, o luego ¿ve? Los cuentos tradicionales vietnamitas también se hablan de como la lucha de los vietnamitas para, como para defender a los enemigos, para cuidar a Vietnam. Y no son todos de la tradición oral, sino hay las publicaciones, una colección de los cuentos tradicionales vietnamitas con muchos volúmenes que se pueden leer en vietnamita. De momento todavía no se ha publicado no se ha publicado ninguna versión en español de esas narraciones. Es una buena pregunta que se tiene que considerar, porque yo veo que a veces no solo utilizamos solo los cuentos vietnamitas, sino para que se apliquen para los profesores, los docentes extranjeros que están trabajando en Vietnam. Es mejor que se puedan traducir algunos de estos cuentos en español para que los profesores españoles, de español que no son vietnamitas puedan aplicarlo en la clase de español. Muchas gracias. Estamos un poco cortos de tiempo, entonces voy a leer otras 3 preguntitas y creo que sería para finalizar. Patricia Chávez comenta si los cuentos son traducidos por traductores o los profesores de N. Igual, también para la profesora Tan, Claudia pregunta, ¿son cuentos que los estudiantes conocen en su lengua materna? Sí, perdóname si yo todavía no he explicado con claridad. Estos cuentos son vietnamitas y no hay de momento, todavía no hay, no hay ninguna versión en español. Así que, como decía yo elimino una vez que yo utilizo esos cuentos vietnamitas, yo elimino el paso de la comprensión de lectura, porque los estudiantes ya conocen estos cuentos tradicionales, cuentos de hadas que ya conocen desde muy pequeño. Y en la clase de él solo es una recordar de esos cuentos que porque ya conocen en contenido en vietnamita antes. Así que en la clase de español no tienen que empezar con la comprensión de lectura de esos cuentos en español más, sino yo utilizo esos cuentos como un material o como un punto de partida para que los estudiantes desarrollen sus competencias lingüísticas en español a través de su conocimiento de esos cuentos. Permíteme explicar de nuevo. Yo voy a presentar una imagen de un cuento que yo seleccioné y yo pregunté a los pues, ¿cómo se llama ese cuento? Y mis estudiantes van a responderme, ese cuento este cuento es, pues entonces hoy vamos a practicar con estos cuentos, pero de una manera diferente. Hoy no hablamos del contenido de estos cuentos, porque mis estudiantes ya conocen todos los personajes, ya conocen el cuento, así que ahora yo quiero que ellos practiquen español uh, utilizando el conocimiento de esos cuentos de una manera diferente. Por ejemplo, este personaje puede ser protagonista o antagonista, pero ahora yo creo que mis estudiantes desarrollan sus creatividad cuando se pueden cambiar de un papel, en papel de estos
de estos personajes de acuerdo con sus necesidades, con sus necesidades o con su creatividad, que un protagonista ahora puede trabajar como un antagonista y que también con los colores, con los lápices de colores, ellos también pueden redibujar la imagen de estos personajes. Es decir, esos personajes, esos cuentos, es solo un papel, funciona o su papel es solo de el punto de partida y luego lo desarrollan su creatividad. Muchas gracias. Y bueno, reitero, el tiempo ya está muy corto, entonces la última pregunta que voy a leer es la de la profesora Rosa Esther, que pregunta para la profesora Po Chan. ¿Cuál es el papel del profesor al exponer a los estudiantes a la aplicación que ocupa inteligencia artificial? Creo que no está, bueno, no encuentro a la profesora. Entonces, bueno, con esta última pregunta creo que cerraríamos bueno, me voy a una segunda pregunta entonces, que igual es de la profesora. Bueno, Horacio primero menciona que gracias por la propuesta de la localización, creo que es un enfoque creo que es un enfoque muy productivo. Y ya, la última pregunta que le daría pauta es también de la profesora Rosa, que dice, ¿en qué autores, para la profesora Tan, dice, ¿en qué autores se basa para la realización de las actividades? Perdóname, yo no entiendo muy bien en términos de autores. ¿Se refiere a los autores de los cuentos o los autores de las actividades? Porque las actividades a veces son mis ideas propias, a veces yo consulto en la referencia bibliográfica. Perdóname a compartir perdóname. Perdón. A compartir la referencia. Pongo aquí. Pues entonces, como vemos, los cuentos tradicionales a veces no tienen autores, ¿no? Porque son de saber y conocimiento de los antepasados. A veces no cuentan con los autores. Pero aquí es la referencia bibliográficas que yo he leído para las ideas de mi trabajo. Y en cuanto a las actividades recomendadas que yo he presentado, también algunas vienen de esta referencia, algunas vienen mías, las mías propias, que me sugieren desde tantos años de trabajar con mis estudiantes. Sí. Y también yo quería repetir que los cuentos son dinamitas, que ya los estudiantes ya conocen antes desde muy pequeño. Y yo veo que una pregunta de una profesora aquí dicen que ellos no leen en español. Sí, ellos leen en español, claro, porque esa es solo una propuesta, una actividad, es solo una actividad, una tarea final para algunas lecciones. Algunas otras, siempre la mayoría de tiempo utilizamos el manual auténtico del español, que ellos tienen que leer mucho en español, pero a veces yo veo que a veces yo tengo que cambiar el ambiente de la clase, a veces yo tengo que, que aumentar en conocimiento, como yo quiero que mis estudiantes se conviertan en como ciudadanos mundiales. Entonces, ellos tienen que conocer español, otra cultura, pero ellos no pueden olvidarse de la cultura de su lengua materna. Y una mezcla entre lo fuera y lo dentro siempre es mejor para ellos. Entonces, yo quería repetir otra vez y confirmar que sí, ellos leen mucho en español. Hay mucha asignatura que tienen que leer en español, que tienen que trabajar en español con la literatura española y la literatura hispanoamericana.
tiene que leer mucho en español, pero a veces yo veo que en la clase de práctica, porque mi clase es la clase de práctica de la lengua, entonces a veces yo veo que si utilizamos en vietnamita, o en cuento vietnamita como un recurso didáctico, no conviene y que todo el mundo le gusta. Sí. Muchas gracias por responder la pregunta. Y bueno, em, para finalizar y antes, bueno, de terminar, quiero agradecer a la ponencia de las tres profesoras. Ambas creo que aportaron mucho respecto a la enseñanza del español como lengua extranjera. Y pues, sin nada más que decir, los queremos invitar a la quinta sesión del SEA, en la que ahora el doctor Ji-Haek Lee, director del Departamento de Español del Instituto de Estudios Hispánicos de la Korea University, nos hablará sobre el español para coreanos. Y pues, bueno, esperemos que asistan. La cita es el día miércoles 11 de junio de 6 a 7:30, bueno, en horario de la Ciudad de México. Y por favor, aparten el día y la hora, va a estar muy interesante. Y también no queremos finalizar sin agradecer el apoyo técnico de Maribel Carmona, jefa del Departamento de Tecnología Educativa, y a Carlos Monter Sánchez, también a Pablo Nagano, jefe de Comunicación y Vinculación del CEPE, por su gran ayuda con la difusión de la octava sesión en las redes sociales del centro, y a Cecil Sobrevilla, que es la coordinadora de español, al maestro Luis Miguel Samperio, secretario académico, al maestro Jorge Jiménez Rentería, secretario general, y a la licenciada Ana Elsa Pérez, directora del CEPE, por su invaluable apoyo para la realización del seminario. Y pues muchas gracias por escuchar y sintonizarnos, y pues espero tengan una buena noche.